Hola mis amigos de YouTube, Spotify y las diferentes redes sociales. Te saluda Francisco Gutiérrez, un agente de cambio apasionado por la mejora continua. En esta ocasión te quiero compartir una de las habilidades de liderazgo necesarias para poder hacer esa transformación cultural, principalmente que se busca en las organizaciones. ¿Cuál es? La habilidad de trabajar siempre viendo al futuro, de dirigir viendo al futuro. Y me explico. Liderazgo tradicional, por decirlo de alguna manera, y sin ofender y sin tampoco decir que uno no lo hace, el liderazgo tradicional siempre jala buscar los problemas en las personas, ¿no? Y principalmente en el pasado, ¿no? Entonces imagínense esa combinación. Tú tienes un problema en tu área, tú eres el líder y lo primero que hace el líder tradicional, por decirlo de alguna manera, por no decirle jefe o el encargado, porque creo que el líder no lo haría, es tratar de buscar la oportunidad en las personas y no en los procesos. Y aparte, jalando al pasado, ¿no? Voy a darte un ejemplo muy puntual. Estás dirigiendo un proyecto, no se dan las cosas y ¿qué hace el líder tradicional o el jefe? Pues se va sobre la persona, ¿no? Y con preguntas al pasado. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no terminamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, yo tengo una idea de que el por qué siempre te va a llevar a una cuestión del pasado y en el pasado ya no puedes hacer nada más que encontrar excusas. Si lo haces a través de una herramienta del 5 por qué y con una mentalidad correcta, pues encontrarás una causa raíz, pero el contexto que les estoy diciendo, el por qué no viene de producto de este análisis, ¿no? Viene más bien del producto de por qué no hicimos esto, por qué no salió. Y entonces, imagínense, ¿qué dice tu colaborador cuando lo cuestionas? Y aparte lo jalas al pasado. Yo siempre he dicho que cuando a un colaborador le dices, ¿por qué no funcionó esto? ¿Por qué no salió aquello? En su cabeza está, ¿cuál es la excusa que voy a dar? ¿Qué puedo decir? Eh, Porque lo estás poniendo en una situación de inquisitiva del por qué y en el pasado, ¿no? Ahora, en toda situación hay dos lados de la moneda. Les decía que el líder o los buenos líderes siempre, y quiero decir siempre, aunque sea una afirmación muy fuerte y pudiera parecer un juicio, pero esta afirmación de que los buenos líderes siempre dirigen a sus equipos de trabajo con una idea de futuro, aún sobre los problemas, ¿no? Porque en esta misma situación, tú eres el líder, eres un buen líder que dirige viendo al futuro, no salieron las cosas como tú esperabas y tienes la decisión de preguntar. Entonces, yo te diría, un buen líder, ¿qué pregunta, no? Si tú ahorita en tu mente dices, bueno, pues si no salieron y quiero saber, pues tengo que preguntar por qué. Bueno, dirigir con una idea de futuro y dándole la oportunidad al colaborador de pensar desde su recurso y también moverse en la acción, yo recomendaría, y eso es lo que yo hago regularmente, ¿verdad? La pregunta es no, ¿por qué no salió? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué pudimos haber hecho diferente para que las cosas sucedieran como lo planeamos? Entonces, fíjense la diferencia. Una pregunta, el por qué no salió, te jala al pasado. Y seguramente la respuesta que vas a obtener va a ser una muy buena excusa, seguramente. Pero si tú al colaborador le dices, ¿qué pudimos haber hecho diferente? ¿O qué vamos a hacer diferente para que los planes se cumplan en el futuro? Te garantizo que el colaborador va a empezar a pensar en la causa raíz y va a decir, y en su mente va a decir, ¿qué podemos hacer diferente? Y entonces, fíjate, lo tienes en un estado en donde él está pensando desde sus recursos qué hacer diferente para que las cosas sucedan y lo empoderas a que él tome la acción, ¿sí?
Y entonces, en esa buena conversación, en esa buena pregunta, por eso dice Maxwell que los buenos líderes hacen grandes preguntas, la respuesta que él te dé va a ser mejor que la excusa que obtienes cuando vas al pasado. ¿Sí? Entonces, es muy difícil, seguramente, si no has tenido conciencia de esto que te estoy postulando, piénsalo un poquito y aplícalo en todos lados, no lo apliques nada más en tu trabajo. Aplícalo con tus hijos, ¿no? No le digas, ¿por qué no recogiste tu cuarto? Está el pasado, ¿qué quieres que te diga? Eché flojera, no quise, no me interesó, no me dio tiempo. Lo que te diga ya no puedes cambiarlo. Pero si tú le dices a tu hijo, y con respeto y amor, hijo, tu cuarto no está de acuerdo a lo que esperamos. ¿Qué tenemos que hacer para que esté? ¿Qué tienes que hacer tú o qué tenemos que hacer nosotros para que este cuarto esté recogido? Y entonces fíjense, desde la conversación generas sinergia. Y te puedo garantizar que tu hijo seguramente te va a decir, pues no sé, levantarme temprano, hacerlo antes de que me vaya, lo que sea, pero es una acción de él con sus recursos. Sí notas la diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas un problema, que no te gane la gana de preguntar por qué no pasó, por qué es pasado, ¿no? No quiero decir que no haya un mecanismo para entenderlo, pero que no sea tu primer pregunta inquisitiva hacia la persona, sino hacia el proceso. Si te fijas, la pregunta que te recomiendo es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cambiamos? Va como una pregunta más de proceso, más de estructura y no enfocada a la persona. Entonces, de ahí la idea de comentarte que los buenos líderes hacen grandes preguntas y los buenos líderes siempre dirigen con una idea de futuro. ¿Sí? Hacen una causa, te suman a esa causa, te empoderan, te dan confianza, te delegan. Bueno, la base de todo eso creo que es la conversación inicial y el tema de preguntar. La próxima vez que tú tengas oportunidad de poner esto en práctica, ponlo en práctica y vas a ver cómo va a funcionar. Te voy a dar un ejemplo que por ahí ya lo compartí en algún otro video. Había un sistema que no estaba funcionando. Le preguntamos a una primera persona, oiga, vemos que hay un numerito que le limita la entrada al sanitario por control de sana distancia, pero veo que no lo tomó y salió. Y fíjense, la pregunta fue, ¿por qué no lo tomó? Entonces, ¿qué me contestaron? Pues no les voy a decir porque pues, es una serie de excusas, ¿no? Se me olvidó, no lo vi, no me dijeron, no sabía, pues son excusas. Acto seguido, ¿no? Sale otra persona, le decimos el mismo rapport y la pregunta cambia. La pregunta es, oiga, ¿qué tenemos que hacer o qué tendría que hacer usted para que pudiéramos seguir este sistema? Para que usted tomara el número y respetara si hay alguien adentro. Eso sí se los voy a compartir. Comentó, se quedó pensando, vio para arriba. Esa es una buena pregunta. Acto seguido comenta, yo creo que tenemos que generar conciencia, ¿verdad? Entonces fíjense cómo la primera pregunta me lleva a una serie de excusas al pasado. La segunda pregunta me lleva a una serie de reflexiones y de acciones desde la persona y desde el sistema. Esa es la diferencia. Agradezco que me sigas en mis redes sociales, Francisco Gutiérrez Coach, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en LinkedIn. Tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Cambio Cultural. Búscalo y ahí compartimos mucho material. Espero que este video corto, si lo estás viendo en YouTube o si lo estás escuchando en Spotify, haya sido de tu utilidad. Y cierro diciendo, los buenos líderes, aún en las situaciones adversas y en las situaciones donde no les salen los planes, no voltean al pasado, siempre llevan a su gente a ver al futuro en acciones, principalmente. Acciones que ayuden a ir cerrando esos gaps, que es normal que salgan, ¿no? Dicen los japoneses que la realidad nunca es como la planeas. Entonces, si la realidad nunca es como la planeas, cuando te topes con un punto, tú tienes la decisión de preguntar y llevar a tu gente al pasado o preguntarles
y llevarlas comprometidas a una acción al futuro. Muchas gracias. No olvides suscribirte, activar la campanita y ver todo el material que tenemos en el canal, que es completamente gratuito. Muchas gracias.